Capítulo 12 de Doménica Montero arranca con una atmósfera distinta, más pesada, menos explosiva pero infinitamente más peligrosa. Después de la noche en la que la violencia estuvo a punto de estallar, el silencio se convierte en el verdadero enemigo. Santa Teresa despierta con la sensación de que algo se quebró para siempre y que ninguna de las partes salió ilesa. Doménica comienza el día sin escoltas, sin gritos, sin órdenes elevadas. La mujer que conocíamos como autoritaria aparece ahora calculadora y profundamente consciente de sus errores. No duerme, no porque tema a Luis Fernando, sino porque entiende que la guerra que aceptó pelear le abrió la puerta a enemigos que nunca vio venir. La primera escena clave del episodio ocurre en La Joya cuando Doménica revisa personalmente los libros de la Hacienda. Lo que encuentra no es una irregularidad aislada, es un patrón, años de desvíos, pequeñas cantidades que nadie habría notado, movimientos constantes diseñados para no levantar sospechas. El rostro de Doménica no muestra rabia, pero su silencio lo dice todo. La traición no fue reciente, fue sistemática. Mientras tanto, en Espejo de Luna, Luis Fernando intenta mostrarse firme ante su gente, pero el desgaste emocional es evidente. La imagen de hombres armados apuntando sin disparar lo persigue. Su discurso de defensa comienza a resquebrajarse porque por primera vez duda, no de Doménica sino de sí mismo. Sabe que cruzó una línea que no era fácil de desandar. La madre de Luis Fernando vuelve a insistir en vender, pero esta vez no desde el miedo sino desde la realidad financiera. La Hacienda no tiene recursos para sostener una guerra larga. Sin embargo, él se niega. No venderle a Doménica se ha convertido en una obsesión más poderosa que la supervivencia misma. El episodio se desplaza entonces hacia Pedro en su nueva realidad en Espejo de Luna. Aunque el trato es justo y el ambiente más humano, Pedro no logra sentirse en paz. Carga con la culpa de haber sido el detonante involuntario de un conflicto mayor. Su mirada se pierde constantemente hacia el camino que separa ambas haciendas, como si aún esperara que alguien lo llamara de regreso. Pedro escucha conversaciones que otros no escuchan, comentarios sueltos sobre ganado, documentos y facturas. Su pasado en La Joya le permite reconocer nombres y patrones. La pieza que empieza a encajar es aterradora. Alguien ha estado manipulando a ambos bandos desde hace años. Kiara vuelve a aparecer como contraste. Ella intenta seguir con su vida social ignorando la gravedad de lo que sucede, pero el pueblo ya no la ve igual. Su cercanía con la cantina y con Gabriel la coloca en el centro de los chismes. Algunos la ven como provocadora, otros como inconsciente. Lo cierto es que su presencia ya no pasa desapercibida. Uno de los momentos más tensos de esta primera parte ocurre cuando Doménica manda llamar a uno de sus hombres de confianza. No lo acusa, no levanta la voz, simplemente coloca documentos sobre la mesa, fechas, montos, firmas. El silencio del hombre es más elocuente que cualquier confesión. En ese instante Doménica confirma que el enemigo que más daño le hizo siempre estuvo dentro de su casa. La reacción de Doménica es inesperada. No ordena castigos inmediatos, no llama a la policía, decide observar un poco más, quiere saber hasta dónde llega la red y quiénes más están involucrados. Esa decisión demuestra una evolución clara del personaje, ya no actúa por impulso sino por estrategia. En paralelo, Luis Fernando recibe una visita aparentemente salvadora. Un intermediario que asegura tener contactos legales suficientes para acelerar la compra de tierras y dejar a Doménica fuera del juego. El discurso es tentador, promete rapidez, silencio y victoria. Sin embargo, cada palabra está diseñada para alimentar el ego herido de Luis Fernando. El episodio muestra con claridad cómo el orgullo puede nublar incluso a los hombres más preparados. Luis Fernando escucha solo lo que quiere escuchar. No ve las inconsistencias ni los riesgos legales, firma un preacuerdo convencido de que finalmente le dará la vuelta a Doménica sin darse cuenta de que está cayendo en una trampa. La primera parte del capítulo 12 cierra con una escena poderosa. Doménica camina sola por los límites de su hacienda mientras el sol comienza a caer. Su rostro refleja una certeza dolorosa. Si quiere salvar lo que construyó tendrá que destruir la imagen que el pueblo tiene de ella. Y eso implicará tomar decisiones que no todos entenderán. La guerra ya no se libra con armas ni amenazas, ahora se pelea con información, silencio y paciencia. Y Doménica acaba de entrar en el terreno más peligroso de todos. La segunda parte del capítulo 12 se adentra en el corazón de la tormenta silenciosa. La estrategia de Doménica comienza a rendir frutos no porque ataque sino porque espera. El silencio que impuso en La Joya no es pasividad, es un cerco invisible. Quien roba se inquieta, quien traiciona se delata. El hombre confrontado en privado intenta ganar tiempo, propone explicaciones vagas, culpa a terceros, menciona órdenes antiguas y errores administrativos. Doménica no discute, no necesita hacerlo. Sabe que cuando alguien se justifica sin ser acusado ya está confesando. Su mirada firme es suficiente para quebrar la resistencia moral del traidor. Doménica ordena una auditoría total sin anunciarla públicamente.
Llama a contadores externos gente que nadie conoce y que no le debe favores a nadie. El mensaje es claro, la era de la confianza ciega terminó. Esa decisión provoca un efecto dominó, empleado tras empleado comienza a cometer errores nerviosos. Se pierden papeles, se contradicen versiones, aparecen huecos imposibles de explicar. En Espejo de Luna el panorama se complica para Luis Fernando. El intermediario vuelve con prisa con documentos urgentes y cláusulas nuevas. La presión aumenta y las inconsistencias también. La madre de Luis Fernando nota el engaño antes que él, pero su advertencia llega tarde. El orgullo ya tomó el control, firmar se convierte en una forma de no retroceder. Pedro queda atrapado en el centro del huracán. Sin buscar protagonismo se vuelve pieza clave porque conoce los dos sistemas. Desde Espejo de Luna identifica movimientos extraños en el ganado que no corresponden a órdenes de Luis Fernando. Desde La Joya recuerda nombres que aparecen una y otra vez en facturas irregulares, la verdad empieza a tomar forma y no le gusta. El punto de quiebre emocional ocurre cuando Pedro decide enfrentar su miedo y hablar con Doménica. No llega a exigir ni a acusar, solo cuenta lo que sabe, describe patrones, horarios, nombres, movimientos. La escena es tensa porque ambos cargan culpas distintas, Pedro por haberse ido sin mirar atrás, Doménica por no haber visto el abuso a tiempo. Doménica escucha sin interrumpir. Al final no agradece, no promete nada. Solo dice una frase que define su evolución: esto se acaba hoy, no es amenaza, es sentencia. Mientras tanto Kiara queda atrapada en una red de rumores que ya no controla. Su cercanía con ciertos personajes la coloca bajo sospecha sin que ella lo entienda. El pueblo empieza a mirarla con desconfianza. No por lo que hizo sino por a quien frecuenta. La frivolidad deja de ser graciosa cuando hay tensión real en el aire. El clímax del episodio llega con la confrontación pública. Doménica reúne a su gente en La Joya. No hay gritos, no hay armas visibles, solo documentos, pruebas y fechas. La traición queda expuesta ante todos. El traidor intenta voltear la historia, acusa a Luis Fernando, al pueblo y a la ambición de Doménica, pero ya nadie escucha excusas. Doménica toma la decisión más difícil. Expulsa al traidor y ordena que la información sea entregada a las autoridades. No busca venganza, busca limpiar. La hacienda pierde dinero, reputación y estabilidad momentánea, pero recupera algo más valioso: la verdad. Ese acto redefine su liderazgo. No como tirana sino como mujer dispuesta a pagar el precio de corregir. En paralelo Luis Fernando recibe la noticia devastadora: el intermediario desapareció y los documentos firmados lo comprometen legalmente. El golpe es brutal, por primera vez entiende que su lucha contra Doménica fue usada por otros para enriquecerse. La rabia se transforma en miedo y el miedo en arrepentimiento tardío. La tensión final se construye con escenas paralelas. Doménica observa cómo se llevan al traidor fuera de La Joya mientras Luis Fernando rompe los documentos en Espejo de Luna. Ambos entienden que fueron manipulados y que el verdadero enemigo prosperó gracias a su enfrentamiento. El episodio cierra con una decisión inesperada. Doménica ordena retirar a los hombres armados de los límites de la hacienda. No como señal de debilidad sino como declaración ética. La violencia no será su camino aunque eso la deje vulnerable ante la opinión pública. El corrido vuelve a escucharse una última vez pero cambia el final. Habla de una mujer que prefirió perder poder antes que perderse a sí misma y de un hombre que entendió demasiado tarde que el orgullo es el arma más peligrosa. El capítulo 12 termina con una sensación contundente. La guerra externa se enfría pero la interna apenas comienza. Doménica ya no pelea por tierras ni por dominio, pelea por redención. Y esa batalla será la más costosa y la más verdadera de toda su historia. El silencio que queda después de la expulsión del traidor no trae alivio inmediato. En La Joya se respira una mezcla de vergüenza, miedo y expectativa. Doménica sabe que limpiar no significa sanar de inmediato. El daño ya está hecho y ahora debe sostenerse frente a su gente no como la patrona infalible sino como una líder que aceptó su error públicamente. Ese gesto provoca reacciones encontradas. Algunos sienten respeto renovado, otros resentimiento por los secretos que salieron a la luz. Doménica se encierra sola por primera vez, no para planear sino para asimilar. La imagen de Pedro hablando con honestidad la persigue. No por lo que dijo sino por lo que representa, la prueba viva de que su sistema permitió abusos. Normalizarlos fue su mayor pecado. Ese reconocimiento no la debilita, la transforma. Mientras tanto Pedro se convierte en blanco de miradas incómodas en Espejo de Luna. Algunos lo ven como traidor, otros como informante. Sin embargo Luis Fernando no lo confronta, está demasiado ocupado enfrentando su propio derrumbe. Los documentos falsos, el engaño legal y la certeza de haber sido usado lo dejan emocionalmente expuesto. Por primera vez duda de todos, incluso de sí mismo. Luis Fernando intenta comunicarse con Doménica pero se detiene. No sabe si pedir tregua, explicaciones o perdón. El orgullo vuelve a frenar lo que la razón intenta construir.
Ese silencio entre ambos se vuelve más elocuente que cualquier discusión pasada. El pueblo empieza a reaccionar, los rumores cambian de tono. Ya no hablan solo de la guerra entre haciendas, ahora hablan de corrupción, de nombres propios, de traiciones internas. El miedo colectivo se transforma en expectativa. La gente quiere saber quién más caerá. Kiara siente el golpe social con fuerza. Por primera vez no es bienvenida en todos lados. Las sonrisas se apagan, las conversaciones se detienen cuando entra. La frivolidad deja de protegerla. Se da cuenta demasiado tarde de que su apellido y su cercanía con Doménica la colocan en el centro de una tormenta que nunca entendió del todo. Prudencio reaparece con un peso distinto. Su figura deja de ser solo la del mediador y se convierte en la de testigo histórico. Sabe que el pueblo está a punto de cambiar para bien o para mal. Su consejo a Doménica es simple pero contundente: si vas a limpiar, hazlo completo aunque te quedes sola. Doménica toma una decisión final en este episodio que no anuncia en voz alta pero ejecuta con firmeza. Manda a revisar no solo la joya sino cada trato pendiente con proveedores, aliados y autoridades locales. Sabe que tocará intereses poderosos y que las consecuencias serán duras, pero entiende que detenerse ahora sería volver a fallar. La última secuencia extendida muestra a Doménica caminando entre los trabajadores sin escolta, sin discursos, sin órdenes. Ella observa, escucha y por primera vez pregunta. Esa cercanía incomoda porque rompe la jerarquía tradicional, pero también abre una puerta nueva, una forma distinta de ejercer el poder. En paralelo, Luis Fernando se queda solo en Espejo de Luna con la hacienda que tanto defendió. Su triunfo nunca llegó y ahora se pregunta si la batalla valió la pena. La imagen final de él mirando los campos vacíos contrasta con la de Doménica enfrentando a su gente. La guerra externa se diluye pero la interna apenas empieza. El capítulo 12 se extiende así más allá del conflicto inmediato y deja sembrada la pregunta central de la serie. ¿Es posible reconstruir un imperio sin repetir los mismos errores que lo levantaron? Y con esa duda abierta el episodio cierra dejando claro que lo más peligroso ya no son las armas ni las amenazas sino la verdad cuando decide quedarse.